Bienvenidos al Reino del Dado, el podcast en el que cada semana comentamos las novedades, hablamos y analizamos sobre juegos de mesa, con opiniones gratuitas e infundadas y de poco peso. ¡Comenzamos! Bienvenidos, otro programa más, otra semana más, y en este programa vamos a entrar en el terreno de la fantasía o quizás de nuestras fantasías. Históricamente, el hecho de tener una propiedad, una cultura, una civilización, un reino, e irlo mejorando, es un anhelo característico y tradicional del ser humano. De ahí el famoso dicho de cada hombre en su casa es un rey, o mi casa es mi castillo. Al final, todo esto se ha visto reflejado tanto en los videojuegos, como podríamos entrar en el Civilización, el Age of Empires, etcétera, como en los juegos de mesa. Y en esos juegos de mesa nos vamos a centrar en este programa. Vamos a hablar de juegos de mesa, sobre todo que traten de la era medieval, más o menos. Vamos a hablar de juegos en los que tengamos que hacer un desarrollo, un avance de nuestro reino, nuestra civilización, nuestra cultura, y sobre todo juegos de mesa en los que, como es normal, tengamos que ir desarrollando el típico motor de generación de recursos que nos va a ayudar a generar más o a ser más eficientes o a ir más rápido que nuestros contrincantes, de una multitud de maneras. Vamos a intentar revisar grandes clásicos con algunas novedades que hemos tenido últimamente para, ver un poco la historia y quizás no centrarnos, como digo siempre, en las últimas novedades, sino darle ese hueco a juegos que merece la pena aún a día de hoy seguir jugando. Y nada, sin más dilación, de lleno al medievo. Aunque es verdad que no representa clarísimamente la era medieval, sí que es cierto, que se basa en esta expansión, en esta generación de motor. Quizás no en el juego básico, pero ya muchísimo más con el tema de las expansiones. Estoy hablando de uno de los juegos más característicos y, casi prácticamente el creador de la teoría Eurogame del juego de mesa. Estoy hablando, por supuesto, del Catán y de sus colonos. El Catán, conocido también como Colonos de Catán, es un juego, como ya debo haber comentado en algún otro programa, que salió en 1995 y fue editado por Cosmos. Es un juego de Klaus Teuber y es un juego que realmente lo cambió todo. Lo cambió todo porque tenía todas las características que necesitaba un buen Eurogame, aunque entonces no lo sabíamos. Era un tablero modular que permitía, entre comillas, la rejugabilidad y además una serie de azar para ir cambiando la situación. Si alguien no conoce el Colonos de Catán, deberíais conocerlo, pero a modo de resumen diré que básicamente vamos a componer con hexágonos colocados al azar una isla donde vamos a tenernos que extender. Empezaremos con 2 aldeas y una serie de caminos y vamos a tener que ir ampliando estos caminos para crear nuevos asentamientos. La gracia es que estos hexágonos donde nos vamos colocando van a tener cada uno una tirada de dado estadísticamente colocada y que cuando nosotros por ronda vamos tirando los dados, todos los que coincidan con los hexágonos adyacentes a nuestros asentamientos van a generar recursos. Esto crea en dos sentidos. Uno, una manera de que cada turno vamos a ir generando más recursos y vamos a tener acceso a más cosas, y que además también favorece uno de los puntos más importantes del Colono del Catán, que es la negociación y el intercambio de materias. Ya os digo, este juego clásico de Klaus Teuber, que salió en el año 1995, fue realmente una innovación. Además, también fue traducido a muchos idiomas, tuvo muchísima expansión internacional. Quizás no tanto como en Alemania, donde llegó a ser una fiebre absoluta, pero sí que nos vimos afectados. El único problema que tenía era, acostumbrados a aquel entonces como estábamos, a juegos con más número de jugadores, su limitación a 4 como máximo, y además quizás en un momento dado la duración de la partida, en los cuales cuando la negociación se hacía un poco dura, ardua o intensa, el entreturno era un poco mortal, porque si uno no quería llegar a comerciar o bloqueaba la situación de la partida, pues se podía hacer un poco cuesta arriba. Además, también es verdad que aunque en principio
Tampoco tenía mucha generación de recursos, que es en lo que crear el motor en lo que nos estamos centrando. Con la expansión de ciudades y caballeros permitía convertir los asentamientos en ciudades y además permitía obtener ya recursos de segunda generación y crear una serie de desafíos nuevos, aparte de los caballeros que permitían un pequeño enfrentamiento indirecto entre los jugadores, pero que favorecía, aunque alargaba la partida, favorecía la incorporación, además la expansión de nuevos jugadores y además un desarrollo más largo de la partida. Quizás demasiado largo para algunos, pero es verdad que en los años en los que estábamos no se le podía pedir más. Como curiosidad, aparte incluso de las expansiones y diversas promos que se pueden encontrar, en Alemania sacaron en perfecto alemán dos escenarios históricos. Un escenario en el que realizábamos las pirámides de Keops al servicio de Cleopatra y otro en el que encarnábamos a Carlomagno y nos dedicábamos a extender el imperio macedonio hacia el este, y un segundo escenario en el que intentábamos o lográbamos edificar la muralla china o también realizábamos un enfrentamiento histórico con Troya, si no recuerdo mal. Básicamente las novedades de los escenarios eran algunas reglas particulares y sobre todo mapas ya predefinidos con esa serie de circunstancias y algún tema de puntos de victoria extra. Es verdad que quizás no suponían una expansión demasiado importante para el juego, pero bueno, en el momento sí que fue una novedad. Klaus Teuber, aparte de este Catán que ha sido su éxito más absoluto, también desarrolló otros juegos como puede ser el año 1501 o 1701 en su reimplementación, o si no recuerdo mal también el Dominio, creo que era Dominio, el juego en el que teníamos que ir marcando unas parcelas con caballeros para ir extendiendo nuestros dominios. Juegos que, aunque estaban bien y eran juegos sólidos, no alcanzaron tampoco la fama que ha alcanzado el Catán. De todas maneras, es verdad que aunque no ha sido como tal un diseñador de los más prolíficos, ¿cuántas veces hemos cambiado el resto del mundo de los juegos de mesa? Como para exigirle, además, que alcanzara la genialidad varias veces. Sobre todo hay que destacar de las primeras ediciones, tanto de Cosmos como de Mayfair, como las que sacó aquí creo que De Beer ya lo sacó en plástico, eran las aldeas y los caminos en madera tradicional y dados en madera, que es siempre lo que a mí me enamora. Unos buenos dados en madera no los puede mejorar nada, pero en la época en la que vivimos es evidente que al final hemos tenido que depender del plástico. En este juego de Catán, ya os lo digo para el que no lo conozca, vamos a tener que ir colocando, empezamos colonizando con 2 aldeas y 2 caminos, que se colocan de manera asimétrica entre los jugadores para equilibrar las posiciones, y luego vamos a ir construyendo caminos y aldeas. Cada vez con estas aldeas comunicadas por caminos, lo que vamos a conseguir es tener más puntos de generación de recursos ronda tras ronda. Cuando tengamos los recursos, vamos a intentar cambiarlos de manera más o menos ventajosa con nuestros contrincantes en la ronda de negociación, mercadería, y al final vamos a poder construir, edificar. Al final vamos a ganar el que más puntos de victoria tenga, que la partida se cierra a la hora de tener la partida del Catán se cerraba, se me ha olvidado totalmente, sé que era por camino, por número de puntos de victoria. Puntuaremos por aldea, puntuaremos por camino más largo, etcétera. Tenemos una serie de desafíos. Desafíos, ya os digo, que se expandieron con la expansión de Ciudades y Caballeros, Cities and Knights. Es un juego que quizás es verdad que ha quedado superado desde el año 1995, ya ha llovido mucho y tenemos mecánicas más mejores. Tenemos mecánicas mejores donde algunos puntos débiles que tenía este juego ya se han resuelto. Pero es verdad que cuenta con 2 cosas muy importantes, que son una negociación entre jugadores y además una situación que te permite estar generando siempre. Quizás no avances al mismo tiempo que el resto de jugadores, pero no te expulsa, el juego te permite seguir jugando. Y aunque da rabia cuando te bloquean, es un juego típico euro con cierta interacción entre los jugadores a la hora de negociar y a la hora de bloquearse los caminos por los que vas a ir avanzando, pero que no supone un enfrentamiento directo, que era un tema que a mucha gente en los juegos americanos le podía agobiar más. Además, pues tiene los típicos componentes que va a tener todo Eurogame, como es los turnos, las distintas facciones, la tirada de dados para obtener recursos, una serie de cartas con las que hay que negociar o intentar combinar para producir y bueno, control un poco, no control de áreas, pero sí irse extendiendo y controlando los puntos más importantes
de generación de recursos. Y además enseña estadística de cuáles son las tiradas medias con 2 dados. Que oye, está muy bien, no nos vamos a engañar, porque luego cuando hablas de estadística, aún hoy en día la gente siempre te sorprende. Catán es un juego que siempre ha estado en mi colección desde el principio. Ya os digo, yo tengo la edición americana de My Fair en inglés. Y es un juego que tiene, bueno, además tengo las expansiones, tanto de 5 y 6 jugadores del básico, como de Cities and Knights, con su expansión de 5 y 6 jugadores. Es verdad que en Cities and Knights ya no ve demasiada mesa, el juego básico todavía puede haber cierta mesa. Tenía también la expansión de los navegantes de Catán, que creaban mini islas y tal, pero al final era un tema de complicar más lo que ya era perfecto de por sí. En el tema de Catán es verdad que, ya os digo, ha quedado superado, pero es difícil mejorar la perfección y en lo suyo es el mejor. No es extraño, por tanto, que Navidad tras Navidad, año tras año, se siga vendiendo un montón en Navidades y sea regalo clarísimo este Colonos de Catán. Luego tenemos el Kingsburg. El Kingsburg, juego del 2007, en el cual vamos a tener ser un varón, el encargado de un feudo que vamos a tener que ir a la corte a pedir favores. Vamos a tener favores que van a ser recursos y medios para conseguir mejorar nuestra baronía o lo que sea, nuestra región. Y al final vamos a tener que prepararnos cada vez más para los desafíos que nos van a marcar cada ronda. Al final el más preparado ganará más puntos y alcanzará el éxito y la gloria. Kingsburg es un juego de 2 a 5 jugadores. Tiene aproximadamente 1 hora y media de duración por partida, más breve que Catán, que se podía ir a las 2 horas, más si la negociación, ya os digo, era dura. Y es un diseño de Andrea Cervesio y Luca Lenaco para, a ver si lo digo bien, Stratelibri. Stratelibri, editorial italiana, si no recuerdo mal, vamos, Andrea Cervesio, sin decir, vamos, es uno de los diseñadores, por lo menos en Italia, más exitosos de juegos. Ha tenido además muchísimo contacto con la industria, donde no solo se dedicaba a diseñar, sino también a editar y a obtener puestos de responsabilidad en la industria del juego de mesa. Aparte del Kingsburg, bueno, diseñó Hyperborea, Ignore, Warstones y Ricardo Corazón de León, con gran éxito. Aparte tiene otros juegos y además ha ayudado también a desarrollar, ya os digo, como puestos de responsabilidad, pues Muchi Dungeon, Cyberpunk 2077 creo que también estaba involucrado, y Mordred. Aquí ya se ve uno de sus primeros diseños más sólidos en Kingsburg. Ya os digo, vamos a representar a un varón que va a la corte a llorar por recursos y medios para hacer frente a las invasiones bárbaras que azotan la frontera. La mecánica es relativamente sencilla, como todos los buenos juegos, pero con un cierto giro al final para la importancia. Vamos a tirar los dados y vamos a tener una puntuación, todos los jugadores a la vez. El jugador que ha sacado menos puntuación va a empezar colocando sus dados que van a reflejar en la corte esta influencia, esta solicitud de ayuda. Dicho de otro modo, por ejemplo, yo voy a tirar 2 dados y si saco 2 seises, que tengo un 12, voy a poder ir hasta el rey o la reina, que son los puestos más importantes y de más valor, pero quizás en vez de usar con este 6 y este 5 la reina, puedo separarlo y aplicar un 5 y un 6 para atender pues, a un encargado de palacio y a otro cargo menos importante, pero que al final puedo dividir la potencia de mi acción ese turno. Es interesante porque el jugador que ha tenido menos puntuación es el que coloca primero y además a la hora de colocar bloqueamos. Entonces quizás el haber tenido una mala tirada no nos va a suponer un perjuicio muy grande, ya que vamos a poderle bloquear acciones interesantes al resto de jugadores. Jugadores que han tenido más puntuación van a tener menos potencia, pero van a tener, más potencia, pero menos oportunidades de colocación. Al final, ya os digo, la mecánica es relativamente sencilla. Vamos a tirar estos 3 dados y vamos a tener que acceder a las personas del reino que podamos. Van las personalidades del 1 hasta el 18, el máximo que se puede sacar con 3 dados de 6, y además no solo esto, sino que con esos recursos que vamos a obtener turno tras turno, y es por lo que este juego entra en este programa, vamos a poder desarrollar nuestra baronía. Vamos a ir construyendo determinadas secciones de nuestra baronía, pues murallas y determinadas instalaciones, y que van a tener diversos niveles. Vamos a poder ir construyendo nivel 1 y avanzando hacia adelante. Tenemos, por ejemplo, pues lo típico de todo poblado medieval.
Podemos hacer una estatua, una capilla, una iglesia, hasta llegar a una catedral, o una posada, un mercado, granjas, pues torre de guardia, armero, barracas, o un establo, una muralla, bueno, determinadas instalaciones. Y además esto lo que nos va a permitir va a ser ir mejorando nuestra baronía y obtener nuevas opciones, que además van a ser beneficios en dos aspectos distintos muy marcados. Uno, nos van a ayudar contra las batallas. Además, hay determinadas instalaciones que nos darán ventajas contra una raza y otras no. Pues nos van a atacar, y una vez más, ya os hablo de memoria, creo recordar que había no muertos como zombies, había ogros o goblin, había bárbaros, etc. O también nos van a permitir que estos dados que estamos tirando los podamos usar de una manera más versátil. Como por ejemplo, hay instalaciones que nos permiten colocar los dados en consejeros que incluso tengan un valor superior o inferior en 1 a lo que tendríamos que poner. De tal manera que si nosotros hemos sacado 2 seises y nos viene fatal, nos vendría mejor un 5, podemos coger este dado y colocarlo haciendo función de un -1, ganando en versatilidad y con la misma tirada, en vez de pasar de poder influir un espacio, poder influir 3, que desde luego estadísticamente es una diferencia buenísima. Evidentemente tenemos tableros individuales para poder realizar esta asignación de instalaciones que vamos a ir construyendo, y luego aparte, pues bueno, tenemos una serie de cartas que son los que nos van a ir revelando los enemigos, que nos van a sorprender, salvo que podamos hacer un scout o podamos hacer un reconocimiento de los enemigos que van a venir la siguiente ronda. Y además tenemos esta serie de dados de nuestros colores que vamos a tirar y la posibilidad además, determinando de alguna opción, que la verdad no recuerdo porque ya os digo, hablo de memoria, teníamos opción de tirar algún dado más. No recuerdo si había algún dado blanco o algún dado negro extra que podíamos tirar en determinadas circunstancias para mejorar aún más nuestra tirada, nuestra generación de recursos. Juego que además en primera edición, me corregís, creo recordar que lo jugué con dados de madera, que siempre, siempre, siempre es mejor, como os he dicho antes. Es un juego que se ha reimplementado en una segunda edición con algunos cambios. Eso todavía se puede conseguir. Yo, en caso de duda, siempre voy a la primera edición, pero es verdad que es por un tema mío de mi propio corazoncito. Yo, ¿para qué os voy a engañar? Este Kingsburg, ya os digo, una de las grandes ventajas que tenía era un juego rápido para los que estábamos acostumbrados, generábamos motor, generábamos la posibilidad de hacer más cada ronda con nuestras tiradas, cada turno con nuestras tiradas, y además nos permitía un juego competitivo en el cual todos teníamos que desafiar a las hordas que llegaban de los pasos fronterizos. Además, tenía un diseño muy interesante, tenía un arte claro, fantástico, una explosión de color para la época, y si no recuerdo mal, esto lo tuvo que sacar Edge, porque yo creo que lo conocí en unos Edge Days que se dedicaban a realizar anualmente para hacer promoción de sus juegos. Y la verdad es que sufrí la demostración, es un juego que particularmente ahí me encantó. Evidentemente, está superado porque quizás la mecánica de la colocación, de la ampliación de los poblados no es lo suficientemente trascendente hoy en día como para resultar tan llamativo como era, pero bueno, es un juego que de introducción puede estar bien. Yo lo sigo jugando, pero entiendo que quizás haya otras opciones para las que se vaya escogiendo la gente que va entrando ahora en el hobby, o que incluso, bueno, que quiere cambiar un poco. Pero desde luego, para mí era clarísimo, las instalaciones, las upgrades, las mejoras que hacíamos en nuestra baronía tenían poca explicación, eran autoexplicativas, y era un juego, bueno, ya os digo, a mí sí que ocupa un lugar especial en mi corazón. Bueno, también se me olvidaba comentar, perdón, soy un desastre, que al final de la partida se va a producir al final de la quinta ronda del juego. Vamos a tener estas 5 rondas para conseguir defender el reino, y el que menos changao esté al final, o que tenga más puntos de victoria, pues gana la partida. Un clásico. Y luego entramos en el 2008 en un juego, una vez más también, que fue abriendo camino. Si bien Catán fue un descubrimiento para los Eurogames y fue uno de los pioneros que abrió el tema del Eurogame típicamente alemán, entramos en otro juego que en el 2008 rompió todos los esquemas y fascinó por sus nuevas mecánicas. Y estoy hablando del Dominion. El Dominion, con la subleyenda de lucha por tener el mejor reino, lo cual está claro porque entra en este programa, es un juego en el que nos enseñaron lo que era un juego de construcción de mazos, en el cual puramente vamos a construir un motor de generación turno tras turno, particularmente y sin meternos con el resto de jugadores, más que de manera muy tangencial, y nos descubrió
que solo con cartón se podían hacer cosas muy interesantes. Juego que de manera fascinante al principio lo abrías y solo incluía cartas, cartas y cartas, que acostumbrados como estábamos a los juegos de tablero, juegos de mesa, y de ahí por eso llamados juegos de tablero, el venir sin tablero era un tema bastante fascinante. De hecho, poco después salió otro juego de construcción de construcción de mazos con muchísima más interacción, fantasía y un giro de vuelta, el Ascension, pero este ya incluye un tablerito, porque ya lo de vender solo cartas sin tablero era una locura, a quién se le podía ocurrir. Además, este dominio, ya os digo, fue un pionero de tal modo que fue una explosión. El momento en el que salió fue un juego que enseguida se descubrió que era una maravilla, que las mecánicas que implementaba eran muy interesantes y que daba, vamos, muchísimo juego con una gran rejugabilidad. Y además, la prueba de esto es que empezaron a salir, no llamaría clones, pero sí un montón de juegos con la misma mecánica y la misma idea. Estoy hablando tanto de sus expansiones. Dominion es un juego que tiene muchísimas expansiones, algunas de ellas, no nos vamos a engañar, bastante innecesarias, como también otros juegos que con una mecánica muy parecida eran una temática absolutamente distinta. Estoy hablando, por ejemplo, del Thunderstone o del mismísimo Ascension que ya hemos comentado. Hasta el día de hoy incluso se mantiene estos juegos de construcción de mazos. Podemos hablar, por ejemplo, de los Legendary, que hay de toda temática y condición, o incluso, por ejemplo, el Clan. El Clan es otro juego de construcción de mazos para tener el mejor motor que el resto de jugadores. En este juego de Don el Bacarino, que fue publicado por Rio Grande Games, es un juego de 2 a 4 jugadores, muy rápido, suele ir casi hasta 1 hora, 45 minutos, pero bueno, tiene una variabilidad importante del tiempo de duración de la partida por la rejugabilidad y las distintas situaciones que nos podemos encontrar. Ahora vamos con ello. Ya os digo, la primera vez que vimos este juego lo abrimos y nos explotó la cabeza porque venían cartas y solo cartas. No había peones, no había dados, no había ningún tipo de componente que no fueran cartas. Y de hecho podemos recordar, y algún oyente de este programa que me conoce desde hace muchos años lo recordará, que hubo personas que se dedicaron a plastificar absolutamente y una por una todas las cartas que contenía el juego, de cara a aumentar la durabilidad. Porque además, yo sé que ya a vosotros esto suena chino, pero vivíamos una época en que lo de las fundas Perfect era mítico y no existían como tal. Era muy difícil conseguir una funda que se adaptara perfectamente a la carta y que permitiera barajar de manera tan continua y tantas veces como necesitaba este juego. La mecánica era relativamente sencilla. Una vez más, es un término que uso mucho, pero es que es así. La situación era, cogías un mazo de cartas, 10 cartas de inicio que todos los jugadores tenían en común, eran las mismas cartas para todos, pero cada uno teníamos nuestro mazo idéntico, y lo que íbamos a hacer era barajarlo y robar en rondas 5 cartas. En nuestro turno cogíamos 5 cartas, mirábamos lo que eran, teníamos la posibilidad de hacer una compra y jugar una acción. Podíamos jugar una acción si teníamos una carta de la mano que era una acción, ya os digo yo que de primeras no, y luego además teníamos la opción de hacer una compra, y solo una compra. Cogíamos las cartas que además podían tener distinto valor monetario teníamos por un lado cartas, como ya os digo, de acciones, y por otro teníamos cartas que representaban o bien puntos de victoria o bien monedas. Y las monedas podían tener distinto valor nominal. Había determinadas monedas que constaban como un valor de 1, que eran el cobre, y luego pasábamos pues a plata, oro, etc. Y dependiendo de las expansiones, incluso podíamos llegar incluso más allá, con valores más altos. Pero vamos, y con esas cartas de moneda, con distintas denominaciones que tenemos, con distintos valores nominales, vamos a poder ir comprando cartas de las que tenemos en el centro de la mesa. Y esto es una cosa que favoreció mucho la jugabilidad la rejugabilidad del juego, es que tenemos multitud de cartas y de cada carta vamos a tener 10 copias encima de la mesa. Pero además no vamos a jugar con todos los tipos de cartas. Si tenemos... me lo invento, es que ahora mismo no recuerdo cuántos tipos de carta venían, me parece que eran como 25, ¿vale? Aproximadamente, con las expansiones evidentemente mucho más. Entonces estas 25 cartas, con 10 cartas de cada tipo, pues 250 cartas, pero solo íbamos a escoger 10 tipos, 10 cartas para jugar esta partida.
Con lo cual, debido a las distintas sinergias y las distintas mecánicas cruzadas que tenían estas cartas, cambiaban absolutamente la partida. También, debido a esto, había partidas más largas y partidas más cortas, sobre todo porque la partida se acababa cuando se quedaban sin cartas un determinado número de montones de la mesa, que no recuerdo si eran, por ejemplo, me lo invento, 3, o si se acababan los puntos de victoria de cualquier valor, que era otra carta que podíamos comprar que estaba encima de la mesa. Evidentemente, había una serie de cartas, de tipos de cartas que siempre por defecto están en la mesa para que podamos jugar con ellas porque eran sobre las que se sustentaba básicamente todo el pilar mecánico del juego. Y luego aparte teníamos estas 10 cartas que íbamos cambiando al azar, que eran las que nos permitían ir quizás puliendo ya las barajas más al final del juego. Nosotros, como ya os digo, teníamos una acción, una compra. Al principio no teníamos acciones en la baraja, nos dedicábamos a jugar cartas de moneda, a comprar estas cartas de medio de la mesa y las añadíamos a nuestro descarte. Cada vez teníamos más cartas y cada vez teníamos cartas más potentes. Incluso teníamos la opción de determinadas acciones de quitarnos cartas del mazo y mandarlas al descarte, que a veces, en determinados ya momentos de la partida, era mejor porque lo que nos interesaba era robar las cartas más potentes cuanto antes. Además, también tenía la particularidad de que lo que era una mecánica muy sencilla que podíamos explicar en 5 minutos, como era el tema de barajar, robar 5 cartas y jugar una acción y una compra, se iba complicando con algunos tipos de cartas hasta niveles extraordinarios. Teníamos en algunas expansiones como Terramar cartas que entraban en acción al turno siguiente de haberlas jugado, o incluso pues teníamos cartas que nos daban más acciones, más compras, cartas que nos daban 2 acciones al jugarla, con lo cual ganábamos una acción añadida por turno, etc. De hecho, era normal que los jugadores novatos, al ver las cartas, valoraran mal la potencia que tenían algunas o que no entendieran la mecánica, cómo se cruzaban con otras, y entonces o no les interesara o no las compraran. Pero cuando las veían en acción llamaba muchísimo la atención porque se descubrían maneras de usar esas cartas y de interactuar unas con otras que no se nos habían ocurrido. En lo cual, es verdad, podía ser un poco heredado de los juegos de cartas coleccionables, pero en un entorno más limitado, más rápido y con menos reglas extraordinarias. Además, Dominion, que fue un juego que debido a que era solo cartas y nada más que cartas, salía a un precio bastante ajustado. Creo recordar que en aquella época salía a 35 o 36 euros y ahora mismo la nueva edición, la segunda edición, no sale por más de 40, creo recordar. También lo único malo que tenía, es verdad, había que o bien plastificar o bien enfundar las cartas porque estas cartas, amigo, no eran cartas para darles mucha caña. Eran unas cartas con un cartonaje, vamos, un sándwich bastante pobre y la impresión sufría mucho con las rozaduras. También hay que destacar como uno de los problemas que tenía el juego, que luego se mejoró con otras mecánicas en juegos posteriores basados en la misma mecánica, pero bueno, con otras reglas añadidas, el tema de los espacios, los tiempos muertos, el intraturno. Cuando teníamos las barajas nada más empezar, los turnos eran muy rápidos, ya que duraban segundos, pero a la hora de ir avanzando, cada vez había más cosas que hacer, cada vez robábamos más cartas porque teníamos más acciones, más posibilidad de robar con acciones extra, etc. Y eran turnos un poquito más largos. También es verdad que si uno pulverizaba el juego y lo tenía muy presente, uno iba pensando ya el turno que iba a hacer y las partidas aceleraban mucho. Yo no me ponía a pensar cómo iba a jugar las cartas en ese momento cuando me llegaba el turno, porque mientras los contrincantes habían ya desarrollado sus jugadas, yo ya me había anticipado, me había colocado las cartas y sabía lo que iba a jugar. Entonces era una cuestión prácticamente de segundos. Juego estas dos, compro estas, hago esto y me voy con esto. Y eso la verdad es que notaba que se aceleraba mucho, pero al momento de tener que aguantar un poco de tiempo para pensar, se podía hacer el juego bastante largo. Ya os digo, juego buenísimo, juego brutal en su momento. Ahora se seguirá vendiendo porque es un juego también fácil de explicar y más complicado de dominar. Y sobre todo juego que vendemos, vamos, que están ahora novedades que este mismo año han salido o el año anterior, que siguen tomando heredadas características y mecánicas que implementó Dominion. O sea, juegazo. Y después de esta vuelta por la nostalgia, damos un salto de 3 años hasta el 2011 con uno de los juegazos, juego espectacular, juego muy, muy sólido que incluso hoy en día seguimos jugando y sigue siendo, vamos, sigue viendo mesa como uno de los pilares
de los juegos de generación de motores y selección de recursos. Y estoy hablando del Castillos de Borgoña, de Castles of Burgundy. Este juego, hasta 4 jugadores, incluso creo que tiene implementado un autómata solitario. Es un juego de Ravensburger del 2011. Suele durar 2 horas la partida, incluso un poquito menos. Y es un juego que, aunque tiene varias decisiones estratégicas importantes y tiene algunos puntos quizás más difíciles de explicar, es un juego con un reglamento no excesivamente largo, pero muchísimas posibilidades. En este juego vamos a tener un pequeño principado y vamos a tener que ir escogiendo determinados avances, determinadas construcciones del tablero central. Determinadas construcciones que nos van a ir dando en lo que es clásico en la generación de motores un bonus inmediato por la construcción, o bien mejoras a futuro a la hora de realizar las acciones, o incluso, bueno, determinadas opciones que nos va a dar el juego. Vamos a tener un tablero central donde vamos a tener toda la serie de losetas que van a estar disponibles durante las distintas rondas. Bueno, vamos a ir rellenando, pero en esa ronda vamos a tener disponibles esas en mitad de la mesa en este tablero central. Y luego aparte vamos a tener una serie de tableros de jugador. Tableros de jugador donde vamos a tener una configuración con unos espacios donde vamos a indicar por colores qué podemos construir en esos hexágonos, y además va a indicar un valor que nos va a indicar qué valor tiene que tener el dado que usemos como acción para construirlo. Vamos a tener 5 rondas de juego, en el cual al inicio de cada ronda vamos a tirar nuestros 2 dados. Y estos 2 dados nos van a indicar qué es lo que vamos a poder hacer. Bueno, no exactamente qué es lo que vamos a poder hacer, pero sí cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener 2 acciones principales que vamos a usar en todo momento prácticamente, que van a ser, ya os digo, coger una loseta del tablero central, o también tenemos la acción, gastando de la misma manera que cogiendo una loseta otro dado, coloca una loseta en el principado. Aparte tenemos también acciones, entre comillas, no menores, pero que sí que usamos menos, como vender mercancías y coger 2 fichas de trabajadores. La acción de coger 2 fichas de trabajadores simplemente es, en un momento dado que quizás estamos más bloqueados, nos va a permitir cambiar el valor de un dado a futuro, gastando esta ficha. Esta ficha, cada vez que hagamos el uso de esta ficha, vamos a poder modificar en cada ficha que gastemos en 1 el valor del dado. Esto es muy importante porque al final nosotros vamos a tener que tener en el tablero una serie de losetas de muchos tipos y condiciones. Vamos a necesitar tener el valor adecuado de dado para coger el tipo de loseta que nos interesa del tablero central, y además vamos a tener que tener el dado del valor correcto para colocarlo en el hueco que a nosotros nos interese de nuestro propio tablero. O sea que hay que acertar con el valor correcto 2 veces. Además, en nuestros tableros de jugador, bueno, hay varias versiones porque sacaron varias ampliaciones o varios modos de juego que el tablero de jugador puede cambiar, ¿vale? Pero en general, también tener en cuenta que en nuestro tablero de jugador vamos a tener una serie de hexágonos de distintos colores según el tipo de construcción que podemos hacer dentro de esa, y además cada una tiene el valor del dado que necesitamos, como os he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de construir un prado, vale, es verdad que el primer prado lo voy a construir fácilmente, porque aunque necesito el dado del valor correcto que me permita coger esa loseta de prado del tablero central, porque cada grupo de losetas va a requerir una tirada de dado distinta. Yo, por ejemplo, si utilizo un valor de 2 o 3 en el dado, voy a acceder a un grupo distinto de losetas que si utilizo el valor 6 del dado. Aparte, necesito ese valor para colocarla. A la hora de usar este valor para colocar el prado, no sé si me estoy explicando o me estoy enredando demasiado, a la hora de usar este valor para colocar el prado, si yo coloco un prado, por ejemplo, con un dado que sea un 2, ya me voy a cerrar ese 2 a futuro. Y además, dada la mecánica especial de los prados, en la cual no voy a entrar, me interesa agrupar los prados lo mejor posible, con lo cual, una vez colocado el 2, a mí me interesará más tener un 6 o un 5 que un 2, por ejemplo. Entonces, esto crea que yo, al principio de la ronda, voy a mirar la tirada de dados que me ha salido y voy a valorar qué es lo que puedo hacer con ella. Cuáles son las tiles a las que voy a tener acceso dentro del tablero central, que además, según el grupo por el que vaya, puedo tener un beneficio u otro, puede ser más interesante a la hora de modificar mi estrategia. Y además, no solo qué acciones voy a coger, o sea, no solo qué tiles voy a coger el tablero central, sino cómo las voy a colocar en mi tablero individual con el valor de dado que me queda. ¿Y esto por qué? Porque además
La magia del juego, basado en estas reglas que ya os digo son bastante simples, entran en cuanto hablamos a los tipos de tiles que podemos colocar. Y es que tenemos tipos de losetas como por ejemplo los monasterios, que hacen una cantidad de cosas brutal, es distinto uno de otro, es muy importante tener en cuenta, en la ayuda de hecho bien específicamente señalado. Luego los barcos nos van a permitir coger losetas de mercancías para venderlas después, y sobre todo además también solo podemos almacenar hasta 3 tipos de mercancías apiladas y los vamos a vender apilados. Muy importante las mercancías a las que vamos a tener acceso de cara al final de la partida. El castillo, cuando nosotros coloquemos un castillo, vamos a tener una acción adicional como si la hiciéramos con un valor de dado que queramos nosotros. Acción muy potente que además no depende de una tirada de dado para hacerla de la manera más óptima posible. Minas son minas que nos van a dar más dinero por turno, van a ir aumentando nuestro nivel de ingresos. El ganado tiene una puntuación exponencial según el tipo de animales que tengamos juntos del mismo tipo. Y luego, pues edificios, que los edificios, al igual que los monasterios, tienen acciones con diferentes efectos, en los cuales no voy a entrar porque sería una locura. Entonces, ya os digo, sencillo, tenemos prácticamente solo 4 acciones a nuestra disposición para disfrutar a tope. Coger losetas con ese valor de dado del tablero central, colocar losetas en nuestro tablero con otro valor de dado y hacer estos efectos, vender mercancías o hacernos con trabajadores para modificar el valor de dado. Y luego ya todo el resto, toda la profundidad del juego es por esta selección y combinación de losetas. Si hago esto, voy a conseguir el castillo, voy a colocar el castillo y me va a dar una acción extra, que voy a poder coger la loseta a la que no tenía acceso porque me han salido los dados que no me convenían de esta manera. Y además, al coger esta loseta y colocar la loseta del barco, me permite juntar esta mercancía, que me viene fenomenal porque voy a juntar 6 de un tipo, va a ser exponencial y cuando lo venda me voy a forrar. Me va a dar muchísimo dinero, me va a dar muchísimos puntos y esto va a ser un éxito brutal. Esa es la teoría. Luego te lo pisa el oponente y te fastidias vivo. Pero bueno, es lo que pasa en los Eurogames. Hay que vivir con ello, ya os digo. ¿Cómo será este Castillos de Borgoña, de Castles of Burgundy? Creo que no lo voy a decir nunca bien. Que incluso hay una campaña de Awaken Realm que ha salido una versión brutal de estas que hacen ellos, con muchísima resina, con edificios chiquititos, una barbaridad. Yo os digo que la edición de aniversario de Alea está fenomenal y salió también muy bien de precio. Es €1 que hay que pensar bastante. Problema, lo de siempre, los tiempos muertos, a veces la gente se atasca y hay veces que, bueno, quizás sí que es verdad que a la hora de tirar el dado puede quizás tener un componente de azar un poco más de lo que nos gustaría, pero sí que es verdad que también, igual os digo lo que me parece que puede frenar el juego, como es el azar, como que hay mecánicas que han implementado para intentar que esto no pase. Tenemos, ya os digo, el tema de que siempre podemos hacer acciones o hacer compras extraordinarias del centro del tablero que no dependen del dado, o que incluso podemos hacer compra de trabajadores de cara a tener ese pool de modificaciones más adelante para salvar una mala tirada. Este Castillos de Borgoña, por cierto, no os lo he comentado, es un juego de Stefan Feld. El juego de Stefan Feld es un diseñador que, bueno, si hablábamos de que cuántas veces hemos cambiado el mundo de los juegos de mesa, él sí ha cambiado varias veces el mundo de los juegos de mesa. Diseñador muy prolífico con un montón de juegazos en su haber. No contento con este, ha hecho, pues por ejemplo, se me ocurre el Bora Bora, el Traján. Luego, pues ampliaciones como el juego de dados del Castillo de Borgoña, el Castillo de Borgoña juego de cartas, etcétera. O sea, es verdad que ha tenido reimplementaciones de otros juegos que había tenido éxito con una nueva mecánica, pero también tiene 4 o 5 juegos base que son grandes juegos, totalmente novedad. A mí es que la gente creativa y con este nivel de genialidad me da una rabia. Y ya para terminar, para bien o para mal, hemos llegado al final. Lo siento, todo se acaba y este programa más. Llegamos a un juego del 2024. Podemos calificarlo prácticamente de novedad. Yo esto exactamente a lo mejor no tengo muy claro cuándo se va a emitir, pero entiendo que si no es novedad reciente, prácticamente, y espero que todavía se pueda encontrar, porque es un juegazo. Estoy hablando de la reimplementación de Majesty from the Realm, el Middle Age. Middle Age, no sé qué me está pasando últimamente, pero estoy fascinado por el estilo de ilustración, el estilo vidriera. Tuve un programa que comenté lo muchísimo que me había gustado el efecto vidriera en la Comunidad del Anillo, el juego de bazas, y aquí una vez más tenemos de frontal
Una vidriera. Bueno, pues también me ha seducido absolutamente, pero bueno, culpa mía, supongo. Este Middle Age es un juego, una vez más, en el que vamos a desarrollar un reino medieval. Sí, pues es lo que tiene hablar de la misma temática, que es que coinciden todos. Y vamos a ir seleccionando una serie de tiles para mejorar nuestro motor y producir cada vez más y mejor. Además, tiene una serie de draft muy interesante. Es un juego de 2 a 5 jugadores, funciona muy bien, partidas rápidas de media hora, casi podría llegar a ser un filler, pero es de estos filler que acabas la partida y te deja con ganas de más o de probar cosas distintas. Es un juego que ha editado Estudio H y en castellano lo ha traído Maldito. Estamos últimamente que todo es de Maldito o es de Devir. A mí no me parece mal, porque no tengo yo nada en contra de esta gente, yo espero que ganen todo el dinero que puedan, pero sí que es verdad que a veces me quedo con el run run de me estaré perdiendo algo de alguna editorial pequeña, porque con un mercado tan masificado por Devir, que como están las editoriales pequeñas, sería un tema interesante. Bueno, aparte de este Middle Age, tenemos al autor Marc André, autor de juegos bastante sólidos y de elecciones fuertes, como demuestran que, bueno, aparte de este Middle Age, ya os digo, ha diseñado Splendor, juego buenísimo también, si no lo tenéis deberéis darle una oportunidad, y Barony. También, evidentemente, la reimplementación, el Majesty for the Realm, ahora iré un poco con ello, ahora me estiraré quizás un poco más. La mecánica, como todos los juegos buenísimos de nivel que tratamos hoy en día, es un juego con unas instrucciones sencillas, fácil de aprender y que quizás difícil de dominar o que te deja con ganas de más. En este vamos a tener de una manera muy sencilla un tablero individual que va a ser una base donde vamos a ir colocando todas las tiles que vamos a conseguir a lo largo de la partida. Vamos a tener 16 rondas y en cada ronda vamos a conseguir una tile para añadir a nuestros dominios. Estas tiles además se van a colocar en columnas que van a ser de un número igual al número de jugadores más una, de tal manera que siempre se va a descartar una de las tiles por ronda. Vamos a jugar 16 rondas, vamos a ir avanzando hacia abajo durante cuatro filas y cada vez que avancemos a la fila inferior vamos a ir rellenando la fila que hemos abandonado, porque en el momento en que nosotros, nuestro peón, nuestro varón, una ficha monísima además serigrafiada, abandone una loseta para ponerse en otra, esa loseta la vamos a coger y la vamos a añadir a nuestro reino. La fila va a quedar vacante porque la que no se ha cogido, ya os digo, se descarta y lo vamos a ir reponiendo. Además, cada 4 líneas tenemos un evento de fin de ronda. Entonces, de fin de ronda, de fin de era, bueno, lo que sea. Al final, ya os digo, 16 turnos, grupos de 4 para cada evento, vamos a jugar 4 eventos en total. Además, también muy importante, a la hora de ir descendiendo, a la hora de ir avanzando por estas tiles, vamos a ir teniendo preferencia. El primer jugador va a ser el colocado más a la izquierda. Conclusión, además, tal y como se colocan las losetas, evidentemente vamos a tener que escoger entre una loseta, entre comillas, más débil para jugar primero la ronda siguiente o una loseta más fuerte y dejarle camino libre a nuestros oponentes para que nos pisen la loseta que queremos de la siguiente fila. En lo que es, evidentemente, la interacción en Eurogames de ocupar, pisar o bloquear al resto. Juego con estilo de arte precioso, colores brillantes, vivos. A mí, ya os digo, que lo vi y me encantó. La reimplementación, ahí es donde voy a entrar en la reimplementación, me parece brillante porque las losetas no solo tenemos un tablero individual donde vamos a ir colocando estas losetas, sino que cada loseta está troquelada, de tal manera que ese tipo de loseta solo va a entrar en la columna de nuestro tablero donde tiene que ir. En el For the Realm era un tema que se gestionaba con cartas y se hacía columnas de cartas inferiores. Es verdad que el tema era perfectamente funcional, pero esto, la verdad, es que a mí me ha encantado. El troquelado y cómo queda es maravilloso. ¿Por qué? Nosotros en nuestro tablero individual, además, vamos a tener una serie de tipos de loseta, que van a ser, empezando izquierda a derecha, pueden ser campos de trigo o campos de producción, como queréis llamarlos, molinos, luego aldeas, luego va a ser ya murallas, mercado, barracones, iglesias, si no recuerdo mal, y el último va a ser palacio. Nosotros, como os digo, vamos a ir cogiendo estas tiles y las vamos a ir agrupando por estas columnas. Si yo cojo una tile de campo, obligatoriamente la voy a tener que colocar en la primera columna. Es así, ¿vale? Mecánicamente es así y además es así como tiene que ser. No supone ningún tipo de bloqueo ni obligación más que es funcional a la hora de contar puntos. A la hora de colocar esta loseta me va a añadir iconos y además me va a generar puntos de victoria, que aquí son monedas de oro,
debido pues a una serie de características, como son, y una vez más siguiendo con el ejemplo de los campos, el número de iconos de aldeano que tengo. Hay un montón de losetas que tienen estos iconos de aldeano sin depender del tipo, y luego el número de iconos de trigo que tengo. Todos los campos de producción van a tener este icono de trigo. Entonces, por poner un ejemplo, ya un tema aclaratorio total, si yo coloco la tercera loseta de campo en mi tablero y tengo dos más, voy a contar el número de iconos de estas tres losetas y lo voy a multiplicar por 2 monedas y me va a dar puntos. Y además cualquier otra loseta que yo haya combinado para tener más iconos de aldeano me va a dar una moneda más cada icono de aldeano. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, hay una sinergia muy importante a la hora de ir escogiendo las losetas para ir maximizando nuestros puntos. Además, es muy interesante el tema del troquelado, ya os digo, porque todos los troquelados de campo encajan entre sí porque tienen el mismo troquelado distinto. Si intentamos colocar un campo en la columna de mercado, pues no puede ser porque el troquelado es absolutamente distinto. Y además no solo encajan con el inferior y el superior, sino además encajan con el de los lados. En lo cual queda como muy bonito y muy compensado todo. A mí, desde luego, ya os digo que soy un gran fan del troquelado, es verdad, pero vamos, me ha encantado. Además, también, muy importante, es tener todos los tipos de losetas, o nos van a quitar 10 puntos al final del turno, pero bueno, es una manera de intentar combinar, porque sí que es verdad que a la hora de hacer determinados combos, el hecho de centrarse solo en uno o dos tipos de losetas nos puede dar una grandísima ventaja. Además, bueno, voy a describir brevemente las funciones de las losetas. Tenemos las losetas de campo, que como ya os digo, van a producir monedas por cada icono de campo que tengamos y por cada aldeano. Luego tenemos el molino genera monedas por cada molino, pero además tiene una generación... El molino tenía una generación extra por número de molinos, éramos el jugador con mayor número de molinos, me parece. Bueno, no me hagáis mucho caso. La aldea, como acción al colocar una loseta de aldea, vamos a recuperar una loseta que nos hayan destruido los oponentes. Sí, aquí, entre comillas, nos pueden atacar de manera indirecta, ya veremos cómo. Y además nos van a dar monedas por cada loseta de aldea o de muralla que tengamos. Aparte tenemos la muralla nos va a permitir reservarnos una loseta de las filas inferiores y además nos va a dar monedas por el icono de trigo que tengamos, campos de trigo, o los mismos iconos de muralla. Luego vamos a pasar al mercado. El mercado vamos a puntuar por el número de cofres que tengamos en las losetas, pues igual que teníamos los iconos de aldeano en el campo, aquí iconos de cofre, y además nos van a dar 2 monedas por cada icono de molino o icono de mercado, loseta de icono, loseta de mercado que tengamos. He dicho loseta de icono, no, se me ha ido la pinza totalmente, he entrado derrapando absolutamente en esta frase. Quería decir que las 2 monedas nos las van a dar o bien por las losetas de molino o bien por las losetas de mercado que tengamos. Luego aparte también vamos a tener los barracones, aquí un poco más complejo. Los barracones vamos a realizar un ataque, ya os digo, de manera indirecta al resto de oponentes, en los que si tienen losetas en un nivel superior a su nivel de murallas, o sea, si ellos, por ejemplo, tienen 3 campos apilados y solo tienen 1 o 2 losetas de muralla, esa loseta más a la izquierda que tengan, en ese nivel lo van a perder. Nos van a dar 2 monedas y ellos lo van a quedar como destruido en el lado derecho de su tablero. Las barracas, además, nos van a dar 2 monedas por loseta de aldea y de barraca que tengamos, de barracón. Y luego aparte ya entramos con las 2 últimas, que son las 2 más complicadas, entre comillas, porque tiene un efecto un poco quizás más a largo plazo, como son la iglesia y el palacio. La iglesia nos va a dar 3 monedas por icono de iglesia, el palacio igual 3 monedas por palacio, pero aquí viene uno de los milagros también que me encantó del For the Ring, del Middle Age, es que vamos a permitir cambiar la generación de recursos que tenemos. A la hora de poner la loseta de iglesia nos van a dar una mini ficha de moneda que vamos a poder colocar en cualquiera de los otros slots que tenemos disponibles, incluso en la iglesia. Entonces, a partir de entonces, al colocar ese tipo de loseta, en vez de 2 o 3 monedas, podremos generar 3 o 4, una más. Si yo, por lo que sea, tengo muchísimos molinos y veo que la generación me va a ayudar, puedo colocarlo y los molinos me empezarán a dar una moneda más por turno, por colocación. Y luego aparte, en el tema del palacio, lo que nos permite es colocar un nuevo tipo de icono. Pues por ejemplo, en el caso de las barracas, que nos daban monedas por loseta de aldea y de barraca, si una vez más yo tengo muchos molinos, pues puedo colocar un molino y me dará 2 monedas, pasará a darme 2 monedas cuando coloco una loseta de barraca por la loseta de aldea o loseta de barraca o loseta de molina que tengo, loseta de molino que tenga.
Esto, ya os digo, genera un incremento exponencial de nuestras posibilidades y además nos favorece o nos bloquea porque hay que estar muy pendiente de qué es lo que tienen el resto de jugadores, qué es lo que más les compensa y qué es lo que van a puntuar por turno a la hora de hacerse con esa loseta. ¿Nos compensa más a nosotros ir a por lo que nos damos más puntos o quizás no ir y bloquearles a ellos? Decisiones muy importantes. Luego vamos a llegar al final de la ronda donde se va a producir un evento que nos pueden dar puntos por tener muchos molinos o por tener muchas iglesias o por tener muchas cartas destruidas si nos han destruido muchas losetas o incluso, bueno, eventos donde nos van a destruir campos, molinos, etc. Hay una variedad de ellas que es lo también favorece la rejugabilidad, no nos vamos a engañar. Ya os digo, la manera de equilibrar el juego también para que este draft sea un poco más compensado es que las losetas, tenemos losetas de dos tipos, unas de color azul, otras de color rojo o naranja. Vamos a empezar con las de color azul y una vez que se acaben, si somos suficiente número de jugadores, vamos a pasar a las de color naranja. Y además, a la hora de colocar estas losetas, las losetas llevan una valoración en la parte trasera, en el dorso, y vamos a ir colocando de menor valoración a mayor valoración de izquierda a derecha. De tal manera que quizás nosotros, es una cuestión de azar, evidentemente, pero dentro de ese grupo de 4 losetas, si nos queremos colocar más a la izquierda para tener preferencia el próximo turno, vamos a llevarnos en general una loseta más débil que el que se sitúe a la derecha. Los componentes están muy bien, es verdad que es cartón y solo cartón, con troquel, muy bien, y luego tiene una serie de peones que la verdad es que son una delicia, son una preciosidad en colores vivos y vamos, un serigrafiado muy a todo color, muy llamativo. Muy bonito de ver en mesa, además, muy fácil de ir jugando. Quizás no a la hora de coger y contar los puntos que vamos a llevar al colocar cada loseta, pero sí que es verdad que la explicación rápida, pim pam, se realiza en 5 minutos, en 2 minutos incluso, y luego ya, pues a la hora de la primera partida puede costar más indicar qué es lo que puntúas, lo que no puntúas y cómo va la distinta sinergia, pero bueno, uno se puede hacer fácil con ello. Es verdad que los componentes tampoco es que sea un montón de ellos, pero salió a un precio muy ajustado. Merece la pena darle una vuelta porque incluso como filler os va a valer, o dependiendo del grupo de juego que tengáis. Ya os digo, es un juego que deja con ganas de más y se resetea bastante rápido, te deja con ganas de seguir probando nuevas estrategias. Y sobre todo también una caja preciosa, es una caja maravillosa, preciosa, efecto vidriera, y ya que va a estar más tiempo en la estantería que en la mesa, que en la estantería quede bien, pues también es muy importante. Y sin más, me despido una vez más agradeciéndoos estar ahí. Acordaos de que podéis comentar, podéis decir que nos hemos dejado fuera, queréis que comentemos algún otro juego, pensáis que debería estar en este grupo y no está. Es verdad que he comentado mucho de memoria y se me puede haber quedado alguno fuera, pero para mí, desde luego, voy a decir que a título personal, estos han sido los más importantes y los que me han venido primero a la cabeza. Y como siempre, un placer, espero haberos entretenido y hasta la semana que viene. Adiós.